Creo que son todos los avisos, ¿verdad? Pues la verdad es que ayer, bueno, yo la pasé muy bien con los hombres, éramos como 25 al último, creo que sí, ¿verdad? Más o menos. Los que no vinieron sí se la perdieron. Y bueno, estamos pensando reabrir las clases, creo que ya es tiempo de abrir clases. Y bueno, quizás vamos a tener que modificar horarios porque antes lo hacíamos entre las dos reuniones y sí funcionaba, pero hay que quizás recorrer la segunda reunión. Ya lo anunciaré con más claridad en lo que planeamos bien, porque es muy importante. Hay cosas en la Biblia que hemos dejado hacer por la pandemia, pero creo que ya es tiempo. Entre ellas, el discipulado, hermanos. Eso es algo que tiene que ser constante. Y el discipulado no solo es tomar una clase, es tener actividades que correspondan al sello del discípulo. Yo sé que hay varios de ustedes que no saben qué es eso o por qué está ese sello allí. Y eso, pues, es mi responsabilidad. Porque hay varias familias que se han estado integrando en estos 2 años. Imagínense, 2 años que no hemos hecho nada de esto. No tenemos tiempos de hogar o reuniones en casa. No nos juntamos con grupitos pequeños. Y todo eso es bíblico. Y por eso es que luego el cristianismo está muy endeble, muy débil. Porque nos hace falta fortalecer la fe como dice la Biblia. En el libro de los Hechos está escrito que los discípulos se reunían en el templo y en las casas. Ambas cosas bendicen. Entonces, bueno, ya estamos buscando respuestas para retomar algunas cosas porque lo siento indispensable, de verdad. Ya le avisaremos. Por lo pronto, vamos a abrir nuestra Biblia al libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos. El tema de hoy, el título es Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es un tema muy profundo e importante que yo espero que Dios me dé la gracia para poderlo impartir en 45 minutos, porque estos son temas que para entenderlos bien se tienen que estudiar. Prácticamente toda la carta a los hebreos, imagínense, toda la carta a los hebreos, habría que estudiarla para entender bien esto de Jesús como sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a prestar atención, a abrir el corazón y la mente, y a mí ayúdame a explicar. Dame la gracia que se requiere, o danos la gracia para ambas cosas, para aprender, para enseñar, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué se necesita un sumo sacerdote? ¿Por qué? ¿Qué es un sumo sacerdote? ¿Qué hacía un sumo sacerdote? Tenemos que saber esas cosas porque están en la Biblia y porque son cosas indispensables en nuestra vida cristiana. Pero la mayoría de las veces solo nos enfocamos en buscar resolver nuestros problemas cotidianos de manera cristiana, y obviamente eso es importante. Es importante saber pues cómo administrar tu casa, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena madre, cómo educar a tus hijos. Todo eso es muy importante. Pero la vida cristiana consiste en muchísimo más que solo eso. No se trata solo de que seas un buen padre y una madre y eduques bien a tus hijos. Eso es buenísimo y lo tendremos que aprender. Pero acuérdese que la vida cristiana no solamente es aquí. En esta vida estamos de paso. Tenemos que recordar que esto no es todo, que hay una eternidad y que el que haya un sumo sacerdote tiene mucho que ver con eso. Primero voy a responder a la pregunta: ¿qué es y qué hace o qué hacía un sumo sacerdote? Bueno, dentro de las leyes que Dios instituyó, cuando Dios crea a Adán y Eva, pues los crea bien, Él convive con ellos, pero Adán y Eva pecan y esto los aleja de Dios.
y se empiezan a multiplicar los seres humanos. Y al pasar los años, cuando ya no es uno ni dos, sino ya se convierten en una nación, que es cuando salen de Egipto, ya sale una nación. Y a partir de entonces Dios a través de Moisés le da leyes. ¿Por qué? Porque era necesario pues organizar a esa nación. Ya no estamos hablando de un grupito de 5, de 10 o de 100 o de 200. Ya eran miles de personas que había que organizar. Y dentro de esa organización Dios le da leyes civiles, Dios le da leyes ceremoniales. ¿Para qué? Para que la gente, para que el pueblo de Dios, su pueblo, supiera cómo relacionarse con Él. Esto es indispensable. Entonces Dios escoge a la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví escoge a Aarón. Aarón era el hermano mayor de Moisés. Y Dios decide que Aarón y sus hijos, tenía 4 hijos, fueran la estirpe o el grupo de sacerdotes. Es decir, que todos los que nacieran de Aarón y sus hijos, los hombres obviamente, tenían que ser sacerdotes sí o sí, porque Dios los había escogido. Entonces, los que no pertenecían a la familia de Aarón no podían ser sacerdotes aunque quisieran. Y los que pertenecían a la familia de Aarón, aunque no quisieran ser sacerdotes, tenían que ser sacerdotes. Eso es parte de la organización que Dios destinó. Entonces, dentro de ese gremio de sacerdotes había un sumo sacerdote. Y el primero fue Aarón. Aarón fue constituido el sumo sacerdote. Los hijos y los nietos y los que descendían, hombres, eran solamente sacerdotes. Ahora, ¿qué hacían primeramente los sacerdotes? Los sacerdotes básicamente eran los intermediarios entre el pueblo y Dios. Eran los que representaban a Dios. Es decir, yo como sacerdote venía al pueblo y yo como sacerdote representaba a Dios delante del pueblo. Pero cuando yo como sacerdote iba con Dios, yo como sacerdote estaba representando al pueblo. ¿Me voy a entender con esto? Si hacían su oficio, porque era servir en las cosas sagradas del tabernáculo y el templo, consultar a Dios, conocer la voluntad de Dios, era lo que hacían para luego transmitirla al resto de las personas. Eso hacían los sacerdotes. Cuando era necesario, pues tenían que cargar el arca. Cuando era necesario, tenían que ser como jueces o servir para juzgar. Por ejemplo, si alguien se enfermaba de lepra, había que llevarlo a los sacerdotes. O sea, el trabajo de los sacerdotes era muy especial y era obviamente sagrado. Pero ¿qué hacía el sumo sacerdote? Que ese es nuestro tema. El sumo sacerdote básicamente lo que hacía era entrar al lugar santísimo del tabernáculo. El tabernáculo pues era le decimos como tienda, pero es que estaba formado primero como un corral, quizás así lo podemos entender mejor. Era una serie de cortinas, un cuadro de cortinas, era como un corral. Y adentro tenía varias secciones. Estaba el atrio, luego estaba el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo nadie podía entrar, porque si entraban se morían. ¿Y por qué razón se morían? Porque la presencia de Dios en ese lugar se manifestaba. No recuerdo las medidas porque no es el punto ahorita, pero era un lugar no muy grande y adentro del lugar santísimo estaba lo que conocemos como el arca del pacto o el arca de la alianza. Y sobre de esa arca, que era un cuadro así de oro con los arcángeles, descendía la presencia de Dios. Y allí, hermanos, es como Dios hablaba. Pero, como dije, no cualquier persona podía entrar a la presencia de Dios porque caía muerto. Ahora, ¿por qué? Es que es importante que entendamos por qué la gente moría.
No porque Dios es malo, porque es como que el pensamiento corriente o común o incluso hasta mundano. No es porque Dios es malo y tú eres también malo y pues te va a matar por malo. O sea, no, hermanos. Entendamos, Dios es santo. Dios es santo. Ahora, su santidad no significa que Él es un ogro y alguien tan enojado que nadie se le puede acercar. No, hermanos, santidad habla de pureza. Santidad habla de una gloria que ningún otro ser en todo el universo tiene. La santidad de Dios es la pureza máxima. Y nuestra vida, por causa del pecado, no es posible habitar junto con esa santidad si estamos en nuestra condición pecaminosa, porque el poder, digámoslo así, el poder de la santidad simplemente nos repele o nos fulmina. No hay manera de soportar eso. Entonces no es porque es malo, es porque su condición y la nuestra son totalmente opuestas, diferentes, pero somos creados a su imagen y nos ama. Entonces Dios instituye a los sumos sacerdotes para que una vez al año, este hombre tuviese que entrar al lugar santísimo y ofrecer sangre para hacer expiación por los pecados. ¿Qué es la expiación? La expiación es un acto ceremonial que Dios instituyó. Pero escuche bien, porque esto es la base del evangelio. Si usted no entiende lo que yo le estoy explicando, usted no entiende el evangelio. La expiación es un acto ceremonial que Él instituyó, y este acto consistía en derramar sangre inocente para que por medio de esa sangre se purificara la maldad o lo malo, en este caso el pecado. Ahora, ¿por qué sangre? ¿Porque que Dios es un Dios sangriento? No, es porque la Biblia dice que la vida de los seres vivos está en la sangre. Así dice en Levítico, la vida está en la sangre. Es por eso que no debemos comer sangre, porque ahí está la vida. Entonces por eso tenía que haber derramamiento de sangre, porque era derramar literalmente la vida para que hubiese esa limpieza. Y tenía que ser inocente. Ahora, como ningún ser humano es inocente, Dios instituye que primero se sacrificaran animales, porque eso era solamente una tipología, una sombra, un simbolismo de lo que había de suceder muchos años después con Jesucristo. Entonces tenían que traer 2 machos cabríos. Uno ponía las manos sobre uno de ellos, y de ahí declaraban todos los pecados sobre ese animal, y luego ese animal lo enviaban lejos al desierto a que se muriera. Pero el otro, eran 2, el otro lo sacrificaban, derramaban la sangre, y esa sangre la tomaban en un tazón, y el sumo sacerdote tenía que entrar a derramar la sangre que traía de ese animal sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no muriera y fueran sus pecados de alguna manera expiados. Y eso tenía que ser año con año, año con año, y solo lo podía hacer el sumo sacerdote. Ahora, el sumo sacerdote, no sé si tienen listas las 2 fotos que les pedí. Hay una foto que quiero pasar, porque el sumo sacerdote tenía que vestir ciertas ropas especiales. ¿Si la tienen o no la tienen? Ahí está.
puede hacer todo esto a menos que Dios lo designe. Dios, como dije, es santo. Nosotros realmente nuestra condición no está apta para estar delante de la presencia de Dios, a menos que alguien purifique nuestra vida, porque nosotros no la podemos purificar por nosotros mismos. Nosotros heredamos el pecado de Adán. Vivimos ahora mismo incluso en cuerpos corruptibles con tendencia a pecar. Esa es la realidad. Mire, yo buscando ejemplos, porque ¿cómo le hago para ejemplificar que tenemos la tendencia a pecar? Es como los coches desalineados. ¿Cuántos saben lo que le pasa a un coche que está desalineado? O sea, la alineación es para que se vaya derecho. Cuando un coche está bien alineado, incluso si tú le sueltas el volante a una velocidad moderada, y si está bien alineado, el coche se va derecho, aunque tú no agarres el volante. Pero si el coche no está bien alineado, el coche tiene la tendencia a irse chueco, y tú tienes que estarlo regrese y regrese y regrese. Los que manejamos sabemos esto. Si tú sueltas el volante y no está bien alineado, lo sueltas y automáticamente así, se van así. Tú lo tienes que regresar. Lo regresas derechito y otra vez. Entonces, todo el tiempo que tú estés manejando, tienes que estarlo regresando. Esto es algo semejante a nuestra vida. Nuestra vida tiene la tendencia a pecar. O sea, estamos bien desalineados. Aunque nos esforcemos por irnos bien derechos, no lo logramos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que nos vayamos derechos. Entonces, con toda esa tendencia, hermanos, se requiere de la ayuda de alguien más. No podemos vivir la vida cristiana solos. No es posible simplemente, y Dios lo sabe. Por eso envió su ayuda, por eso instituyó todo esto, porque Él sabe que usted no puede solo. Ni lo intentes, te vas a frustrar, te vas a desanimar. Tienes toda la ayuda del cielo para que puedas entrar a la gloria el día que mueras. Pero hay que entender cómo funciona. Entonces, usted y yo necesitamos un sumo sacerdote, porque necesitamos a alguien que nos represente delante de Dios. Usted y yo necesitamos un sumo sacerdote porque necesitamos el perdón y la limpieza de nuestros pecados, y requiere que alguien realice la expiación en lugar de nosotros. No podemos hacerlo nosotros. Por eso es que todos esos sacrificios que la religión popular instituye, de que tú te vayas de rodillas, de que te sangres con nopales, o te pegues, o te hagas un montón de tonterías, nada de eso sirve. Nada. Ningún sacrificio que tú hagas sirve para expiar tus pecados, para recibir el perdón. No sirve. Ni el bautismo te limpia tus pecados, ni ayunar, ni vivir en un monasterio, ni hacer buenas obras. Nada, ningún acto que tú y yo realicemos limpia nuestros pecados, quita la culpa. Nada, hermanos. Tiene que venir de un sacrificio de alguien justo, puro e inocente. Y ni usted ni yo cumplimos esos requisitos. Por eso necesitamos un sumo sacerdote. Usted y yo necesitamos un sumo sacerdote porque la pura verdad es que dentro de nuestro ser anhelamos vivir eternamente. Nadie que esté en su sano juicio realmente quiere morir. O sea, queremos vivir. Bueno, al menos yo sí. No sé quién. Algunos están tan deprimidos que se quieren morir. Yo quiero vivir. Y algo dentro de nosotros quiere que la vida se resuelva, porque queremos vivir, y por eso soñamos con la vida perfecta, y por eso alucinamos y creamos fantasías, porque realmente queremos vivir. Dios puso eso en el corazón, y nosotros anhelamos vivir eternamente en plenitud, pero no es posible a menos que alguien interceda por ti. Ahora, la palabra interceder la hemos recortado mucho.
Porque creemos que interceder solamente, incluso ahorita le llamamos intercesores a los hermanos que oran. Y sí, interceder sí es parte de orar, pero no solo es eso. Lo hemos recortado muchísimo. Un intercesor era aquel que estaba totalmente a favor de alguien. Y no solamente hablaba por ese alguien, lo representaba, lo defendía, hacía lo que fuera para que es como un abogado. Hago todos los trámites que se necesite para que estés bien. O sea, no nomás es hablar, no nomás es interceder, no nomás es rogar, Padre que estás en los cielos. No, es mucho más que eso. Es hago todo lo que tu vida necesite para que estés bien. Porque tú no puedes. Si hay que hacer papeleo, hago papeleo. Si tengo que ir a visitar a alguien, voy y lo visito. Si tengo que ir a pagar, pago. O sea, estoy poniendo ejemplos, pero es no solamente hablar. Un intercesor es alguien que vive a favor, que defiende, que está para ayudar, salvar, mejorar la vida de la persona por la cual está intercediendo. Y usted y yo necesitamos un intercesor. Y el sumo sacerdote intercedía por el pueblo. Usted y yo no podemos salvarnos. Nosotros no podemos ofrecer lo que se debe ofrecer para tener una vida eterna. Usted y yo no podemos pagar lo que se debe pagar. Necesitamos alguien que nos habilite, porque la condición que tenemos es muy diferente a la que Dios tiene. Por eso necesitamos un sumo sacerdote. ¿Por qué necesitamos un sumo sacerdote? Porque necesitamos que alguien nos enseñe quién es Dios. Y era parte del trabajo de los sumos sacerdotes, enseñarle al pueblo quién es Dios, hablar sus palabras. Entonces, Jesucristo se ha presentado como el gran sumo sacerdote, y Él se ha convertido en nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué nos conviene que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? ¿Por qué? Pues te voy a dar 4 razones. Número 1, porque Jesús es perfecto. Dígalo conmigo, Jesús es perfecto. ¿A qué me refiero con perfecto? Bueno, lo vamos a analizar. Ahorita vamos a leer la Biblia, porque hay mucho que leer, pero mucho, en serio. Los sumos sacerdotes que existían antes eran hombres como usted y como yo. Pero Dios los había asignado y los había apartado para eso. Pero esos hombres tenían pecado. Por eso ellos tenían que primero realizar la purificación de sí mismos con los mismos actos. Primero tenían que derramar sangre por sí mismos. Y una vez que realizaban el acto ceremonial de la expiación, entonces tenían que hacerlo a favor de los demás. Requería purificar primero sus propios pecados. En cambio, Jesús, nuestro amado Jesucristo, es perfecto, porque siendo Dios y siendo hombre, no engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo, nació sin pecado, creció sin pecado y anduvo en este mundo sin pecar. Él fue tentado ciertamente, pero soportó la tentación y no pecó. Por eso Él es el perfecto sumo sacerdote para nosotros, porque Él no tiene que ofrecer un sacrificio por sí mismo. Además, dice la Biblia, y ahorita lo vamos a leer, que el hecho de que Él haya soportado la tentación lo hace poderoso para socorrer a todos los que somos tentados. Él es perfecto en cuanto a todas las demandas, es decir, todo el perfil que requería, porque como dije, no tenía que ser cualquier persona y no tenía que ser de una forma simple. Era una preparación exhaustiva la que tenían que llevar estos sumos sacerdotes. Por eso la ropa anunciaba eso, porque la ropa tenía incluso hilos de oro y un montón. Es que pues le digo que es mucho el tema, y cada cosa tiene un simbolismo. Cada detallito, ¿por qué de ese color? ¿Por qué con este tipo de tela? Todo tiene un simbolismo. Jesucristo cumplió y cumple todos los requerimientos y los requisitos que se necesitan para ser el sumo sacerdote perfecto. Todos los preceptos divinos, no le falta nada. Y además, aquí viene algo interesante. Acuérdese que de dónde tenían que salir los sacerdotes, de la tribu de dónde,
de Leví y luego de la familia de Aarón. Pero Jesús no viene de la tribu de Leví. Y es ahí como que, caray, Él viene de la tribu de Judá. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Ha escuchado usted las frases Antiguo Pacto y Nuevo Pacto? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué se llaman así, hermano? Todo esto está relacionado. Porque Dios tenía un nuevo pacto o un nuevo testamento, pero para que ese nuevo pacto funcionara tenía que proceder de orígenes diferentes al antiguo pacto. El antiguo pacto consistía en que si tú obedeces las leyes y los mandamientos, ¿verdad? Puedes ser aceptado por Dios, pero como nadie las puede cumplir, entonces Dios instituye un nuevo pacto en donde viene alguien que sí puede cumplir. Y entonces Jesús, dice la Biblia, que Él fue constituido sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos son bien honestos y nunca habían escuchado el nombre de Melquisedec? Así no le dé pena, digo, pues. Así que dices, ¿quién es ese tipo? ¿Cuántos saben quién es Melquisedec o cuántos no saben quién es Melquisedec? Hermanos, este es un nombre muy misterioso, pero aparece en la Biblia. Y está lleno de misterio. ¿Por qué? Porque solo aparece 3 veces en la Biblia, bueno, el nombre. Su aparición como tal solamente en Génesis. Y después no vuelve a aparecer, pero se vuelve a mencionar. Lo vuelve a mencionar David y luego se menciona en Hebreos. Vamos a ver ahí Hebreos capítulo 5 versículo 4 al 6. Yo les dije que tuvieran las citas bíblicas, porque como son muchas citas, vamos a ver cuánto podemos leer. Hebreos 5, 4 al 6. Dice ahí: ni nadie toma para sí la honra de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose, bueno, ahí dice pontífice, haciéndose sumo sacerdote, mas el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. No sé si pueden buscar otra traducción para el versículo. Ahí dice, o sea, nadie se podía poner como sumo sacerdote porque se le daba la gana. Ya expliqué eso. Entonces, de igual manera, Jesucristo no se puso a sí mismo. Está escrito: tú eres mi hijo y yo te pongo como sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden o el origen de Melquisedec. Pero hay que saber quién es Melquisedec. ¿Por qué de Melquisedec? Bueno, este hombre, vamos ahí a Hebreos capítulo 7. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 7. Hermanos, yo sé que quizás esto puede ser no interesante para algunos y para otros muy interesante según el temperamento, pero esto es indispensable que lo sepamos. Indispensable. O sea, no, si usted de veras quiere ser un cristiano en todo el sentido de la palabra, usted tiene que entender esto. Por eso le dije, esto es toda una clase. A mí me dieron toda esta clase en un mes. Imagínense, yo se lo quiero dar en una hora. ¿Quién era Melquisedec? Vamos a leer ahí Hebreos 7 desde el versículo 1. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Este Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. O sea, ¿qué onda con Melquisedec? Pues como dije, Melquisedec era un hombre, es un hombre misterioso, porque simplemente aparece como de la nada. Ahí en Génesis, cuando Abraham viene de rescatar a Lot, no sé si ha leído usted esa historia. Tiene que rescatar a Lot y él se va con un grupo de sus
pues criados realmente, y va y derrota a Abraham con sus criados a 4 reyes, me parece. Pues imagínense, eso obviamente fue obra del Espíritu Santo. No fue porque Abraham era un picudo, fue Dios con Abraham. De tal manera que cuando ya viene Abraham de rescatar a Lot y trae mucho botín, es decir, se trajo todos los despojos, oro y un montón de cosas, ¿verdad? Venía bien cargadito y bien feliz, traía a su sobrino y traía tesoro. Pero en el camino le sale al encuentro este hombre llamado Melquisedec. ¿Quién era? Era un rey. Pero desde su nombre, el nombre Melquisedec está compuesto de 2 palabras. Melqui significa rey, Sedec significa justicia. Entonces el nombre es interesante porque era rey de justicia. Realmente el único rey de justicia es Dios. Pero qué curioso que tenía este nombre, Melquisedec, rey de justicia. Pero luego dice la Biblia que este rey de justicia, este Melquisedec, era rey de Salem. La palabra Salem es paz. Entonces, Melquisedec, rey de justicia, era rey de paz. Nada de esto es coincidencia. Este hombre realmente era un representante divino. No se sabe ni quién es. Por eso dice sin genealogía. ¿Quién eran sus padres? No se sabe. ¿Cuándo se murió? No se sabe. No hay datos de este ser. Los teólogos discuten creyendo que pudo haber sido Jesucristo mismo. No sabemos. El asunto es que existía este hombre que se le aparece a Abraham y que Abraham reconoce de alguna manera. ¿Cómo supo Abraham? No lo sé, pero se postra, se inclina ante Melquisedec y además lo honra entregándole el diezmo de todo el botín que traía. ¿Por qué hizo esto? Porque de alguna manera reconocía que ese hombre Melquisedec no era cualquier personaje. La Biblia dice claramente: este Melquisedec era sacerdote, representante del Dios Altísimo, y desde el nombre y el lugar donde reinaba lo anunciaban: soy rey de justicia y reino sobre la paz. Entonces, cuando más adelante aparece nuestro Señor Jesús, se le dice: tú eres sumo sacerdote, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, porque este Melquisedec es rey de justicia, es rey de paz y además es un ser eterno porque no tiene genealogía. Entonces requería un sumo sacerdote más alto que los reyes, perdón, que los sumos sacerdotes normalitos o comunes. Bueno, vamos a seguir analizando. ¿Por qué Jesús nos conviene como sumo sacerdote? Porque es perfecto, y es perfecto porque no tenía pecado, es perfecto porque cumplía todas las demandas y todos los requisitos que Dios pedía para que alguien fuera sumo sacerdote. Pero es perfecto también, ¿por qué? Porque no procede de Aarón, sino procede de Melquisedec, dando a entender que es una nueva generación. Una nueva generación, un nuevo pacto. Y además es perfecto porque Jesús es perfecto en carácter. Él es fiel y obediente, y además es misericordioso. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 2. Estamos en Hebreos, ahora vamos al capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer versículos 17 y 18. ¿Está por ahí Hebreos 2, 17 y 18? Dice, ahí está en la pantalla: por lo cual debía de ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso. Está hablando de Jesús. Y fiel, es que no me gusta la palabra pontífice, hay que cambiar la versión. En lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Leo mejor mi Biblia, es que no me gusta esa versión porque nos confunde la palabra pontífice. Lo leo aquí. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, tenía que ser humano
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para poder expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 3, ahí está, seguimos, versículo 1, Hebreos 3:1 dice: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria es que Moisés es digno, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Está hablando de que él es mayor que Moisés. Porque toda la casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Básicamente está diciendo, él es perfecto porque él era mayor a Moisés. Ahora, ¿por qué es perfecto? Porque él es eterno. Jesús es eterno. Mire lo que dice Hebreos 7. Vaya ahora a Hebreos 7, versículo 23. Hebreos 7:23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio permanente, un sacerdocio que no cambia. Por eso nos conviene Jesús como sumo sacerdote, porque Él es eterno. Todos los demás morían, Jesús no muere. ¿Por qué nos conviene Jesús como sumo sacerdote? Número 3, porque Él presentó el sacrificio perfecto que sí quita el pecado. Vamos a Hebreos capítulo 9. Dele vueltita ahí a su página nada más de la Biblia. Hebreos 9, versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, diga conmigo, una vez y para siempre. Lo leemos: una vez y para siempre, una vez y para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Eterna redención. Miren, si usted cacha esto, escuche bien, nunca más va a sufrir de condenación. ¿Por qué a veces los cristianos sienten condenación? Porque no entienden esto. No levante su mano, pero ¿cuántas veces usted se ha sentido condenado? ¿Sabe por qué? Porque no entiendes esto. Y nos da flojera estudiar esto, nos da así como, ay, es que eso está muy complicado. No está complicado si usted es paciente. Dice aquí claramente: entró una vez y para siempre. Y entró no con sangre de becerros, ni de machos cabríos, ni de toros. Entró con su propia sangre, y no a un tabernáculo humano. Entró al mismo cielo. Dice que traspasó los cielos. Entró con su propia sangre, una vez para siempre. Y al entrar, ¿qué obtuvo? Dice ahí: eterna redención, no temporal. Eterna. Eterna. Entonces, hermano, aunque te equivoques, aunque la riegues, aunque peques horrible, si tú te arrepientes, tú eres perdonado y amado, porque la redención que Cristo obtuvo para ti es eterna. No es necesario otro sacrificio, con uno es suficiente. Mire, ¿qué es redención?
Redención es comprar a un esclavo que no puede ser liberado solito. Alguien lo tiene que liberar, comprarlo y pagar un precio por él para libertarlo. Eso es lo que es redención. Usted y yo, esclavos del pecado, no nos podíamos liberar a nosotros mismos. Tenía que venir alguien a rescatarnos y pagar por ello, para hacerlo de manera legal. Escuche bien, porque no se trataba de armar un botín, ¿verdad? Y sabotear y llevarnos a la fuerza. No, había que pagar, porque Dios es legal, Dios es justo. ¿Y el precio cuál era? La muerte de un inocente. Muerte de Jesús. Ese es el precio. Había que pagar. Jesús pagó. Ahora, al redimirnos, escuche bien, se obtiene lo que es la propiciación. ¿Cuántos han leído esa palabrita en la Biblia alguna vez? Algunos ni siquiera saben que existe. Ahora, ¿cuántos entienden lo que es la propiciación? Son cosas que no entendemos, pero que son importantísimas para que no sufras de condenación, para que cuando la riegues no te sientas reprobado y que ya Dios te desechó. No, porque entró una vez y para siempre y obtuvo eterna, eterna, y eterna es eterna, no temporal, eterna redención. La propiciación, ¿qué es? La propiciación es la satisfacción de las demandas divinas. Es decir, hay un reclamo para todo aquel que está en pecado de parte del trono de Dios. Él es juez. Tú violas la ley, violas los mandamientos, se genera en tu contra un reclamo. Hay que pagar. Dice, no tengo. ¿Por qué? Porque lo que hay que pagar es la muerte de un inocente, y como ni siquiera soy inocente, no puedo pagar. Jesús pagó, y al pagar, el juez dice, todo está saldado, ya no hay deuda, ya no hay reclamo, ya no hay reclamo. Alguien aquí, no levante la mano, pero ¿ha firmado alguna vez algún pagaré? Ese pagaré es para cobrar. Tú lo firmaste. Y el que tiene el pagaré, cuando quiera o cuando se cumple el plazo, puede venir con él y hay que pagar, porque es un asunto legal. Pues en el momento en que pecamos, le echamos firma al pagaré. Y Dios tiene ese pagaré y dice, a ver, aquí hay una deuda. No tengo. Es que se tiene que hacer la justicia. Viene Jesús y Él paga, y ya no hay pagaré. Eso significa propiciación. La justicia de Dios está satisfecha, ya no hay un reclamo. El diablo te viene a decir que Dios está enojado contigo, pero eso no es verdad. Es un mentiroso, porque ya pagó Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y aunque el diablo te señale y que diga, tú debes, Dios está enojado, no es verdad. Tú dile, mentiroso, mi sumo sacerdote ya ofreció su propia sangre, y la demanda y la justicia divina está satisfecha. Todo está pagado, ya no hay deuda. Eso es el evangelio, porque viene a decirnos nuestros errores vez tras vez. Pecador, pecador, cállate, mentiroso. Alguien ya pagó, dice, una vez y para siempre. Mira, si el sacrificio de Jesús no fuera suficiente, como lo era los sacrificios de los machos cabríos, no eran suficientes. ¿Por qué creemos que no era suficiente? Porque si fuera suficiente, no era necesario estarlo sacrificando año con año. Pero año con año había que estar sacrificando, y año con año el sumo sacerdote tenía que entrar con sangre de becerros y de machos cabríos, año con año, porque realmente esa sangre no purificaba, era solo un ejemplo de lo que Jesucristo iba a hacer. Pero cuando vino Jesús, derrama su sangre, entró una vez para siempre, ya no es necesario sacrificio de ningún tipo. Está pagado
para siempre, para siempre, para siempre. Tus pecados de ayer, tus pecados de ahora y tus pecados de mañana, para siempre. Un solo sacrificio obtuvo eterna redención. Y por último, este sumo sacerdote también obtuvo la remisión. Estamos hablando de propiciación, estamos hablando de remisión. No es lo mismo. ¿Ha leído usted la palabra remisión en la Biblia? Cuando él dijo, esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre para remisión. Así lo dice, remisión de tus pecados. ¿Qué es remisión? Tenemos que entenderlo. Remisión, la palabra remitir significa enviar. Antes en las cartas, el remitente. Solo los que estamos de nuestra edad, el remitente. Los chamacos, no, ¿cuál remitente? Pero ¿quién era el remitente? El que enviaba la carta. El remitente, Edgar Pacheco, le envía una carta a Pedro. Remitir es enviar. Entonces, cuando Jesús dice que obtuvo la remisión de nuestros pecados, significa que nuestros pecados fueron enviados lejos de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice: y nunca más me acordaré de tus pecados. Y no es porque Él no tenga memoria, es porque Él ya no los ve presentes, porque fueron enviados hasta el fondo del mar. Él no los recuerda, porque tú los vas a recordar. Eso es remisión. Por eso necesitamos un sumo sacerdote. Y Jesús es el sumo sacerdote por excelencia. Él te liberó, Él llevó la propiciación, ya está pagado. Y Él remitió tus pecados, los envió lejos delante de la presencia de Dios. Póngase de pie conmigo. Señor, si tan solo recordáramos con esta frecuencia lo que tú hiciste, te alabaríamos más, estaríamos más agradecidos, viviríamos en más santidad y no sufriríamos de condenación. Pero por ignorar, nos la pasamos deprimidos, con culpa constante, en condenación constante, sintiendo que no hay mucha esperanza. Qué engañados. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Dios, ayúdanos a aprender esto. Aún te pido, Señor, que a más de uno lo inquietes para que se ponga a estudiar la palabra. Toda la carta a los hebreos es maravillosa. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias.